Always wanted more. Can you hear me? Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre un tema que todo coleccionista y numismático debe saber, tal como son las diferentes estafas que se deben evitar al coleccionar. Y es verdad que existen compañías honestas que venden monedas raras, pero también existen individuos que buscan engañar a coleccionistas desprevenidos. De hecho, se han mostrado todo tipo de estafa. Sin embargo, solo mencionaré tres de estas estafas que deseo que todos estén alerta para que no se dejen engañar. Primero, monedas coleccionables falsificadas. Y como muchos de ustedes saben, muchos se comunican conmigo por medio de mi Instagram. Bueno, para hacer preguntas o mostrarme imágenes de sus monedas, incluyendo monedas falsas. Cuando hablo de monedas falsas, me refiero a monedas que han sido producidas por la Casa de la Moneda y las han alterado. Sí, escucharon bien, alterado. También que los han acuñado y de hecho en este pasatiempo le dicen monedas de novedad. También han producido monedas por medio de pintarlas. Y bueno, etcétera, etcétera. Existe otros tipos de monedas coleccionables que han sido falsificadas. Pero también hemos visto monedas falsas que los importan originalmente en China o tal vez otro sitio, donde se fabrican industrialmente y se importan a Estados Unidos, donde pasan la aduana y se comercializan a compradores desprevenidos. Les diré más, algunas monedas que provienen de China u otros sitios han sido tan exactas al producir que a veces engañan a los numismáticos profesionales. Por eso se sugiere que la manera más fácil de evitar estas falsificaciones es comprar sus monedas únicamente a través de un comerciante de monedas de buena reputación o un especialista que en inglés le dicen el coin dealer, o también pueden ir directamente a la Casa de la Moneda usmint.gov y comprar las monedas de su interés. Y es mejor comprar monedas que ya han sido calificadas por una compañía de buena reputación, ya que siempre pueden verificar su número de certificación con las herramientas de verificación proporcionadas por estas mismas compañías que certifican las monedas. Si la moneda tiene un historial de subastas, compare su apariencia con fotografías conocidas de ventas anteriores. Esto no eliminará la posibilidad de que esté comprando una falsificación, pero reducirá considerablemente su exposición. Otro aspecto importante es que los vendedores que comercializan monedas falsificadas se arriesgan a una exposición legal al hacerlo abiertamente. Y los comerciantes de monedas, miembros de la Asociación Numismática Americana, que sus iniciales es ANA, o del gremio de numismáticos profesionales, que sus iniciales son PNG, se adhieren a códigos de ética y ninguna de estas organizaciones tolerarían que un miembro vendiera falsificaciones a sabiendas. No se puede decir lo mismo de empresas de redes sociales, y les voy a dar un ejemplo como Facebook, que permiten a cualquiera comercializar sus productos y servicios sin verificación de antecedente. Si bien distribuidores con buena reputación pueden vender en esas plataformas, pero recordemos no comprar monedas a través de un anuncio de Facebook, a menos que provenga de una empresa establecida que pueda verificar su pertenencia a una de las organizaciones nacionales mencionadas.
Veamos la estafa número 2 que a menudo vemos y son las tácticas de ventas agresivas. Los comerciantes de buena reputación, o sea, de renombre, cultivan relaciones duraderas con sus clientes y a menudo son socios esenciales en la creación de colecciones. Lamentablemente, no todas las interacciones que un coleccionista puede tener con alguien que venda monedas serán positivas, y esa es la verdad. Y los coleccionistas deben ser cautelosos al comprar monedas a comerciantes que no conocen, especialmente si ese comerciante les ofrece una venta por correo electrónico, redes sociales o hasta por teléfono. No estoy diciendo que en todos los casos son así, pero con frecuencia estas solicitudes son estafas o son engañosas, ya que las monedas que se ofrecen están sobrevaloradas. Esto es bastante común, lo vemos. Y quienes caen en la trampa deberían estar agradecidos de haber recibido alguna moneda, ya que en algunas estafas telefónicas ni siquiera tienen moneda. Aunque por lo general nunca compraríamos monedas por teléfono, pero si es el caso, pregúntele a la persona que llama si puede recomendarle el sitio web de su empresa. No se deje engañar por ofertas de mejor precio por teléfono, ni por la posibilidad de que la moneda se agote, como muchos dicen, si no actúa de inmediato. No, no, no. Además, desconfíe de los vendedores que hacen valoraciones dudosas, sacando precios de ventas aleatorios en línea. Esto es común en los programas de televisión sobre moneda. Esto sucede si compra en línea también. Tenga cuidado, ya que es verdad que cualquiera puede pedir cualquier precio por cualquier artículo publicado en el sitio web. Eso es cierto. E incluso el vendedor de televisión puede inflar los precios de venta o los precios de venta de las monedas en eBay. Pero siempre haga sus propias investigaciones, ya que en ocasiones estos espectáculos ofrecen productos interesantes para la venta, pero para los artículos más comunes pueden encontrar alternativas más baratas. Otra táctica es la venta basada en el miedo. Sí, algunas veces han visto una promoción de oro o plata que también menciona una inflación galopante. Entonces se ha topado con una venta basada en el miedo. La venta basada en el miedo no es una estafa en sí misma, pero cuando se utiliza para inducir al comprador o comportarse de manera que normalmente no haría, se vuelve abusiva, incluyendo en el comportamiento, convirtiendo las ventas de moneda de lingotes de bajo precio en venta de productos numismáticos sobrevalorados. Así es que, ojo. La tercera estafa que deseo mencionar son las tonalidades y variedades en las monedas y que son mentiras, o sea, falsas. Y se los voy a explicar. Los coleccionistas adoran las monedas tonificadas, a mí me encanta, y las variedades raras y los errores en las monedas para su colección. Por eso, algunas colecciones numismáticas se venden a precios más altos que monedas similares acuñadas con el mismo diseño o fecha. La tonalización, o de lustre, o según la opinión sobre la corrosión superficial, es un fenómeno natural que afecta a las monedas de distintas maneras. Esas son las tonalizaciones. En las monedas de bronce o cobre, la tonalización cambia el color de un naranja intenso a un marrón apagado, chocolate oscuro o a incluso hasta un azul. En las monedas de plata, como la American Silver Eagle, no es raro que una moneda que ha estado almacenada incorrectamente durante un largo periodo desarrolle un deslustre color champán o dorado apagado. También son posibles otros colores, razones por la cual ocasionalmente se encuentran en el Silver Eagle con una atractiva coloración arcoíris.
Pero este tipo de tonalización suelen ocurrir cuando la moneda se ha almacenado cerca de materiales de embalaje o base de papel con alto contenido de azufre. Desafortunadamente, la tonalización arcoíris se puede falsificar, sí, con solo un conocimiento básico de la química de las monedas. Cuando se añade tonalización a las monedas para venderlas por más dinero, lo llamamos manipulación de monedas. Y las monedas en sí se describen como tonificadas artificialmente. Aunque las monedas con tonalización artificial son relativamente fáciles de detectar, la coloración de las monedas tonalizadas artificialmente es demasiado vívida, demasiado uniforme y parece flotar en la superficie. Por eso, tenga cuidado en línea, ya que se han visto en eBay las monedas con tonalizaciones artificiales y estas pueden ser vibrantes y coloridas, pero numismáticamente las monedas están arruinadas y se deben de evitar. Compre monedas con tonalidades naturales que con el tiempo han cambiado su tonalidad. Y si están certificadas dichas monedas, será mejor. Y estas monedas valen mucho más. En cuanto a las monedas con variedades y errores, es importante saber cómo se fabrican las monedas antes de profundizar demasiado en el tema. Los numismáticos utilizan el término variedad o variedades de troquel para verificarse a una moneda acuñada con características que pueden diferir de otras acuñadas ese mismo año. Y le daré un ejemplo. La moneda de 1909 Lincoln Cent con iniciales en la parte reversa V, D y B. Pero existe otra moneda de 1909 Lincoln, pero no tiene estas iniciales. Para esta moneda, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos emitió inicialmente monedas que incluían las iniciales del diseñador en la parte inferior del lado reverso. Tras recibir quejas, el Departamento del Tesoro ordenó a la Casa de la Moneda eliminar estas iniciales en las acuñaciones posteriores. Por lo tanto, la Casa de la Moneda cumplió y preparó troqueles que no presentaban estas características, o sea, las iniciales. Y ahí es donde se encuentran dichas variedades menos evidentes que pueden estar relacionadas con detalles minuciosos como troqueles dobles, fechas o acuñamiento de secas repunjadas. Ahora hablemos de una moneda con error que proviene de la Casa de la Moneda y es una moneda acuñada de una manera que no cumple con los estándares o tolerancia oficiales de la Casa de la Moneda. Estas piezas se emiten ocasionalmente y algunos errores han sido hasta graves. Para un coleccionista experimentado, las monedas falsas con errores representan una amenaza mínima. Sin embargo, para los principiantes, los vendedores inexpertos o poco éticos a menudo hacen pasar las monedas ordinarias como si fueran errores. Y les voy a dar un ejemplo. Una moneda de 25 centavos de Washington Quarter común y corriente se catalogó como un error debido a una ortografía incorrecta de la palabra God. Un coleccionista con un buen conocimiento de cómo se fabrican las monedas modernas sabría que la Casa de la Moneda utiliza software avanzado para diseñar sus monedas y que no se producen errores ortográficos accidentales en ciertos troqueles y monedas. Además, la serifa de la letra G está presente en la moneda de la imagen a pesar de que el vendedor interprete que en su lugar aparece la letra C. Es algo sencillo, pero sucede. Por eso, un poco de conocimiento es muy útil para los coleccionistas de errores
de monedas, de errores que provienen de la Casa de la Moneda y recomendamos los libros o sitios web numismáticos. Además, pueden considerar afiliarse a la Organización Combinada de Coleccionistas de Errores Numismáticos de América, que sus iniciales se los voy a colocar en pantalla. Esta organización no solo publica una amplia investigación sobre los errores de la Casa de la Moneda, sino que el nivel de experiencia disponible para los coleccionistas principiantes que no están disponibles en ningún otro lugar de este pasatiempo. Espero que estas 3 estafas que mencioné lo ayuden a evitar algunas monedas falsas. Y dígame, ¿a usted lo han estafado? Deje un comentario para que otros aprendan de su experiencia. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Muchas gracias por su apoyo al darme un dedito arriba, un like, como forma de que le agradó mi trabajo. También aprecio si compartan mis videos en sus redes sociales para que otros coleccionistas se aprovechen de tanta información numismática. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.